Bueno, comenzando con esta clase 3, reconociendo nuestras necesidades, ir hacia el alimento, vamos a referenciar unas palabras de Max Neff que nos muestra 9 necesidades que se consideran fundamentales. Esto es así, estudiando las necesidades de personas de 19 países diferentes, descubrieron que había perfiles de pobrezas de afecto, ¿no? Pobreza de afecto, pobreza de identidad o de entendimiento en países ricos, mientras que en países considerados como pobres se daba mucha riqueza de creación, de participación o de afecto. Y ahí Max Neff nos dice: cualquiera de nuestras necesidades, si está profundamente insatisfecha, es generadora de una pobreza. Cada pobreza, si rebasa un límite de intensidad y duración, genera patologías. En la clase anterior vimos cómo la energía fluye a través de cadenas de sucesiones y de escalas, y que esto mantenía funcionando el ecosistema. Esto es, por ejemplo, la cadena de distribución de la radiación, en donde entendemos el concepto que la energía y la sucesión fluye de las plantas a los herbívoros y recién ahí va hacia los carnívoros. Esta cadena de energías va alimentando desde la energía solar, por supuesto, a la planta, y la planta va alimentando, también repartiéndose a través de la energía de los demás cuerpos, hasta llegar a los descompostadores, los que se encargan de generar materia orgánica a través de los desechos para transformarla en nutrientes que vuelve de nuevo a las plantas que alimentan a todos estos seres. Es un ciclo cerrado perfecto. Pareciera que la visión humana es que la cadena de alimentos fluye toda hacia el ser humano, como si el ser humano estuviese en el centro y todo lo demás llegase hacia él. Pero sabemos muy bien que esto no es así. Esta cadena del ecosistema funciona perfectamente, la diferencia es que el ser humano ha metido otros elementos dentro circulando en la cadena. Lo que quiero decir es que el concepto de aumento biológico es un movimiento de la naturaleza y que podemos usarlo benéficamente para generar diseños integrales. ¿Cómo funcionan los diseños integrales? Bueno, el diseño integral que hace uso la permacultura y que nos va a servir para nuestro plan, nuestro proyecto de vida sustentable, utiliza la cooperación, adaptabilidad y la interdependencia. Todas estas tres son estructuras del bosque, estructuras sociales del bosque, están inspiradas en los bosques. En permacultura, trabajando en un espacio permacultural, por ejemplo, que es un espacio, no es mío, yo tomé la imagen, sí, pero es un muy buen ejemplo. En los espacios permaculturales vamos a trabajar con jardines comestibles. Los jardines comestibles reemplazan a los jardines ornamentales. Ya nuestro trabajo de jardinería empieza a ser siempre con especies comestibles. Siempre vamos a buscar la mejor utilidad y las múltiples utilidades de una especie y no tanto solo la estética. Los jardines permaculturales son autorregulados. ¿Qué quiere decir? No requieren tanta intervención. Son sistemas que una vez que están plantados se pueden regular solo en cuestiones de nutrientes. Se van autoalimentando, se van repartiendo entre ellos, como hemos visto en las clases anteriores en el funcionamiento del bosque. Son semisilvestres, o sea que hace uso de esto que se mal conoce como maleza y respeta a aquello que está en el suelo antes de haber metido nosotros nuestras especies seleccionadas. Y se inspira también, lo vamos a ver más adelante. Son medicinales, mezcla tanto plantas o cultivos hortícolas como cultivos medicinales. Interacciones, por ejemplo, con la menta, interacciones, por ejemplo, con las aromáticas
en donde ya estamos volcándonos hacia la parte medicinal, el uso medicinal del bancal. Son plantas resistentes, tolerantes y rústicas. Esto es, que son plantas que pueden resistir heladas o pueden resistir el calor, plantas que sean tolerantes de la sombra, por ejemplo, y rústicas son aquellas plantas que, digamos, crecen bajo cualquier condición porque son muy aptas para el lugar donde estamos viviendo y se dispersan rápidamente y casi solas. También son acumuladores y fijadores, esto es, plantas que acumulan nutrientes y también plantas que fijen nutrientes, como las leguminosas, que son fijadoras de nitrógeno y las usamos combinadas con plantas que demanden mucho nitrógeno. De este modo evitamos las rotaciones o agotar los suelos. Otras de las características es que son jardines rotativos y celulares. Esto quiere decir que no siempre son jardines rotativos como conocemos la rotación en agricultura, sino que a través de un núcleo concentrado, de una célula, se comienzan a trabajar de forma rotativa y creciendo desde el centro hacia los afueras, siempre metiendo trabajo útil e intensivo en esas zonas. Todo esto en los jardines de permacultura resulta en un suelo vivo, porque el jardín incluye también la salud y la microvida del suelo. Son jardines que no solo trabajan en la capa de arriba, en lo que se ve, sino que trabaja también en aquello que no se ve. Entonces por eso también la permacultura resulta ser una técnica holística. Con esto volvemos a lo de las escalas. El suelo también trabaja por escalas. Esto se introduce en el concepto de capas de suelo. Vemos el suelo como tiene distintos horizontes, desde la capa más alta, que es la capa orgánica donde trabajamos nosotros con nuestras plantas, hacia más abajo van cambiando su composición. Así es que a través de estos jardines permaculturales nosotros vamos a tener producciones diversas. El rendimiento que tiene un bancal de permacultura es en una diversidad de productos, no en un único producto. También nos entrega seguridad, porque esta relación que existe entre plantas, flores, medicinales, silvestres, está generando una mayor seguridad ante ataques de plagas y de insectos, que no quiere decir que no van a estar, sino que no van a ser un problema. Si nosotros creamos un mini ecosistema dentro del bancal, vamos a tener plantas saludables y vamos a tener un suelo saludable. De esta manera podemos trabajar con múltiples productos, tenemos mayor seguridad alimentaria y también podemos empezar a trabajar con productos derivados para aumentar también esta capacidad productiva nuestra y entregar nuevas formas de consumir productos. Bueno, esto es algo que vamos a ver en la próxima clase, que vamos a hablar de éxito y vamos a hablar de producción y trabajo, donde está puesta la mirada desde la permacultura. Si vemos, por ejemplo, el trabajo de esta múltiple asociación de plantas, árboles medicinales, frutales, aromáticas, vamos a notar que es un trabajo concentrado de este núcleo, esta célula que yo hablé, esta célula concentrada. Es un nicho, vamos a hablar de nichos en la última clase, para entender cómo las escalas y cómo el movimiento de las sucesiones lineales que estuvimos hablando la clase pasada también están implementadas en el diseño si uno mira a través de esta escala pequeña en la huerta o en un bancal o en este pequeño nicho. Un núcleo central se va expandiendo hacia afuera en forma de espiral.